Hola, hola Escorpio, bienvenido. Vamos a pedirle a tus ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que te envíen ese mensaje que necesitas saber en este momento o esos mensajes. Recuerda que todo el tiempo están tratando de ayudarte, mandarte mensajes, pero en esta ocasión la vamos a pedir a través de las cartas. Recuerda que también puedes encontrar otros mensajes de tu signo ascendente, Venus o lunar para complementar esta lectura. ¿Que todos los mensajes no van a ser para ti? Bueno, es cierto porque no todas las personas están pasando por la misma situación. Por tanto, solo toma eso que sí sientes que es para ti, lo que sí te puede aportar, ayudar de alguna manera y lo que no, déjalo ir para la otra persona que lo necesite. Es una lectura temporal, por tanto, te encontrará en el momento que tú necesites escuchar ese mensaje. Solo que desecha el que no y quédate con solo ese mensaje por el que has sido atraído o atraída hasta esta lectura. Comenzamos, Escorpio. Escorpio. Ok, wow. La carta de la conciencia y momento a momento. Siento que tú poco a poco has ido avanzando. Me dice que alguno de ustedes no es ni consciente de todo lo que ha avanzado, de todo lo que ha evolucionado, de todo lo que se ha desarrollado. Por otra parte, sí estás siendo consciente, pero muy pronto lo vas a hacer, porque va a llegar un punto de madurez en ti, pero que has ido abordando cada tema, cada asunto, cada cosa de tu vida en el momento a momento. Hoy lo que toca es esto, no me voy a preocupar por lo que viene mañana. Me voy a enfocar y trabajar en lo que viene hoy. Te dicen que esa es la actitud más saludable, más inteligente y que más te puede beneficiar de todas. Porque ¿qué pasa? Hay personas que cuando están viendo esos cambios sucediendo en su vida, se atormentan, se abruman y pues no les resulta como, no les ven la parte buena, solamente se quedan en lo abrumados que pueden sentirse por tantos cambios, por sentirse diferentes, por sentir que ciertas personas se alejan. Y lo que quieren que sepas es que has hecho muy bien haciéndolo pasito a pasito. Que aunque tú creas que no, wow, sí has ido evolucionando, sí has ido creciendo y que va a llegar un punto transformación, que es el arcano que te representa, el arcano de la muerte, es el ave fénix, el renacer. Todo lo que tú has vivido, aunque sientas que has ido un poco lento, te ha estado llevando por el camino correcto. Este camino correcto es correcto para ti, para que tú puedas recibir esa nueva visión, entender la vida de una manera diferente, pero que siempre, siempre, siempre te va a beneficiar a ti. Es un tiempo de recoger frutos, frutos. Cerrar también etapas con el pasado, etapas con personas, etapas emocionales también, pero hay una gran evolución y madurez que se va a ver eh, como tal en tu día a día o en tu respuesta en la materia de manera tangible, ¿vale? No solamente se va a saber o se va a sentir, sino que otros lo van a poder percibir. Ahora, la carta de la conciencia, además de que habla de una mente muy afilada, captando muchos mensajes. Puede que en este tiempo estés recibiendo muchas señales, estés recibiendo mensajes de diferentes formas. Una de esas formas es a través de este tipo de lecturas. Más que predicciones, mensajes canalizados que te van a estar llegando. Yo siempre digo que las predicciones es solamente para conectarte, ver un poco lo que puede estar pasando de acuerdo a la energía que tú tienes en este momento, pero con el objetivo de ¿qué? De quedarte esperando a que venga la situación. No, para tú mover con tus acciones y tomar el rumbo que tú quieras, que tú desees, según lo que tú deseas atraer a tu vida. Pero en este caso, el mensaje que me están dando es más que una predicción. Es
la confirmación de que ya tú has cruzado un velo, ya tú has cruzado, y muchos lo estarán cruzando próximamente, el velo de, vamos a decir, para no repetir esta frase manida del despertar de conciencia, estás cruzando un velo que no te impedía ver que había un siguiente escalón. Bueno, este velo se quitó, sube a un siguiente escalón, que después van a venir siguientes escalones y vas a seguir descubriendo ciertas verdades, ciertas cosas tuyas, o vas a ir avanzando en tu crecimiento o evolución personal, espiritual, como tú le quieras llamar. Sí, sí, porque después que haces esto, ya no hay vuelta atrás. Después que tú despiertas tu tercer ojo o lo activas, porque realmente no es que lo despiertas, es que lo activas, mmm, viene más y más. Si no vuelves atrás, que no creo, vas a seguir creciendo, vas a seguir evolucionando y vas a sentir en estos días que eres más consciente de cada cosa que haces, que dices. Vas a estar observando más a las personas que están en tu alrededor, pero en tus momentos de silencio y soledad contigo mismo, que puede que estés buscando algún momento más privado, más íntimo para ti, va a haber una fuerte conexión con tu yo superior, con tu yo cuántico, con tu yo del futuro, como tú le quieras llamar, con universo, con Dios, como tú le quieras llamar. Y vas a empezar a canalizar. Mira, me dicen que busques una libreta y no solamente que anotes tus sueños, sino que anotes también aquellas ideas que vayan viniendo a ti de manera sorpresa, de manera inesperada. Por eso siempre lleva contigo una pequeña libretita y aunque sean frases o palabras, anótalas, porque vas a empezar a descargar ciertos recuerdos de vidas pasadas para algunos, para otros mensajes o frases o visiones que puedas tener que van a ser muy relevantes para ti en este tiempo. ¿Vale? Es un tiempo bastante espiritual, bastante profundo, pero no espiritual como a veces muchas personas se lo toman. Tú eres un ser espiritual, tú no vas desconectado de tu materia, pero esa espiritualidad en ti se va a reforzar. Cada cosa que tú hagas en tu día a día terrenal, vas a conectarlo mucho más fuerte con tu mundo espiritual, con el observar cada cosa que haces, con el tomar conciencia de tus pensamientos, los que quieres y los que no, para redirigir aquellos pensamientos que no quieres y aceptar y tomar y beneficiarte de los que sí. Es ir momento a momento, es observar cuando una persona, por ejemplo, está enfadada, tú no siento que vayas a estar reaccionario y contestarle a esta persona de manera igual a lo que te dijo, sino que vas a decir, jolín, esta persona tiene que estar mal para que me diga esto, porque es que yo realmente no le he hecho nada a esta persona. ¿Qué batalla, qué pelea estará luchando que se siente tan mal? Porque es verdad que cuando uno está bien es incapaz hasta de matar una mosca, como decimos por ahí, o de darle una mala contesta. ¿Por qué? Porque estamos bien, porque estamos alegres. Solamente cuando nos sentimos mal somos capaces de hacer daño, bien con acciones o bien con palabras. Entonces, ese tipo de profundidad en tu día a día va a estar muy presente. Por eso te dicen, no te abrumes, no te vas a estar abrumando por esas nuevas informaciones, por esos pensamientos, esas visiones, esos sueños que puedes estar teniendo, porque sencillamente estás siendo un potente canalizador, que todos somos canalizadores, pero no todos o son conscientes de que lo pueden hacer o sencillamente se creen que no lo pueden hacer o no se ponen a ello y no entrenan, ¿vale? Para lograrlo. Pero tú en este tiempo vas a estar canalizando muchos mensajes. Siento que más para ti, pero para algunos de ustedes van a canalizar mensajes para otras personas. Ahí te lo dejo. Ok. Me dicen que hay un dinero que está por llegar a ti, pero que depende
como de una decisión que tú tomaste o vas a estar tomando. Algo que se te ocurre, algo que vas a estar canalizando. Ese cambio que estás viviendo, cada día te va dando como un pasito más hacia lo que tú quieres conseguir. Estás luchando por tu crecimiento, no solamente emocional, sino también material. Dice, no vas desconectado, aunque tú creas que en este tiempo todo está más ligado al ámbito espiritual o de reflexión o de comunicación con la conciencia, no te creas que eso va desligado de la parte económica. Estás desbloqueando portales, puertas a la abundancia. Están hablando contigo muchísimo. Si ves que hablo rápido es porque estoy tratando de decir las cosas lo más cerca posible a como lo voy canalizando para que no se me olvide nada. Ok, vamos a ver. Escorpio. Wow. En la base del mundo y el rey de bastos. Dice, hay una persona que no te estuvo viendo hasta hace poco. Una persona que puede ser de Aries, Leo, Sagitario. Pero esta persona dice que si no te ha estado viendo, ¿en qué sentido viendo? Aunque tú hayas estado ahí para esta persona, o no se ha dado cuenta de quién eres para él o ella, o lo que significa la importancia que tú tienes en su vida, ¿vale? Hay un giro, hay un cambio que está teniendo tu vida, donde yo siento que vas a dejar a esta persona detrás. Es una persona que quizás tú le entregaste mucho, pero no conectó con tu valor. O se acostumbró a que tú le dieras mucho, a que tú estuvieras ahí cada vez que esta persona venía y como que se creyó cosas mejor, que era mejor o que tú siempre ibas a estar ahí para él o ella. Creo que esta persona se va a estar llevando una gran sorpresa porque no te veo con ganas como de dar vuelta atrás. No te veo con ganas como de volver a bloquear tu camino o estar tú ahí observando a que esta persona te haga un poco de caso o que siga por lo suyo y que tú veas que está, vamos a decir, coqueteando con otra persona o que tú sientas que no se entrega 100%. No creo. Pero bueno, hay un ciclo que se cierra para ti. Este ciclo abarca todas las áreas de tu vida. Todas, todas, todas. Conectándola con la carta de la conciencia, vas a estar teniendo fuertes revelaciones respecto también a precisamente todo este giro que tú has ido dando. No van a quedar misterio para ti respecto al tránsito en el que estás viviendo ahora. Viene una comunicación importante, una comunicación que te puede sorprender, pero de alguna manera tú lo intuías. No me muestran de qué es. Puede ser de trabajo, ahora vamos a ver qué dicen las cartas, pero es una comunicación que trae una noticia muy positiva, positiva. Mirando el futuro a un horizonte diferente. Yo creo que ya tú has pasado por esta etapa de comparar lo que tú quieres alcanzar en tu vida con lo que tú has vivido. Y te llega a ser consciente de ya no quiero vivir más esto. Pero bueno, ¿cómo puedo cambiar y no vivir más esto? Pues por supuesto tengo que hacer las cosas diferentes. Y se empieza como a tomar otro recurso, otra herramienta para hacer las cosas esta vez diferente. La fuerza. Tú has aprendido de cada experiencia. Si te das cuenta, este león está rodeado con rosas, está sentado al lado de esta persona, pero mira, está a gustito. Está incluso con los ojos cerrados, está confiado, confiada. Y esto habla del gran progreso que tú has hecho, que has sido capaz de vencer tus obstáculos externos, pero sobre todo los internos, que es de lo que habla esta carta. Tus miedos, tus inseguridades, tus patrones. Habla un poco más de todos los cambios que tú has venido haciendo. No siento que esta lectura sea para unos escorpios que están empezando a cambiar su mentalidad. No, no. Siento que aquí hay un grupo de personas que ya
ha ido trabajando, no importa que lo hayas dejado por temporada, pero ya tú has ido trabajando por pequeños tiempos ciertos cambios en ti. Y ahora es como que ya tienes el superpoder de darte cuenta y has dominado o te queda muy poquito para dominar totalmente esta situación que a ti durante algún tiempo te hizo luchar. Es como ya la lucha se acabó. Ya yo doblegué este miedo, esta situación, el apego por esa persona, el merecimiento, el conflicto que tenía con el merecimiento. No sé, llévalo tú al terreno que esté aplicando para ti. Hay un vencimiento de obstáculos. Y como te dije, puede ser desbloqueando las puertas de la economía, las puertas al amor, el merecimiento, el cortar con una persona, lo que sea, llévalo tú a tu situación. Hay una nueva estrategia, hay una nueva manera de hacer las cosas. Y te da la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Ahora, hay algo que se tenía que vivir, porque la carta de la fuerza me muestra, justamente estamos en un año que sumando sus dígitos es el número 8, de cierre de ciclos kármicos, de karmas del pasado, de patrones de vidas pasadas o de linaje familiar, etc. Es como que tú estás cerrando ya este ciclo para abrir una nueva puerta y te empiezan a llegar fuertes revelaciones sobre lo que está por venir a ti. No solo me dicen, eres el oráculo, tú mismo, a través de tu cuerpo y de tus emociones, sensaciones e intuiciones, estás canalizando el próximo paso a seguir. Tu lectura está heavy. 2 de copas. Recuerda que te hablé de esa persona que no te dio tu lugar o que no te dio la importancia que tú tienes. Hay una persona que viene que sí. O bien, tú vas a ubicar a ese alguien que no te prestó atención o va a ver la distancia que tú estás manteniendo, el valor que tú te estás dando y vas a, de alguna manera, obligarle, porque si no te va a perder, a que baje su cabeza y venga a ti y te haga una invitación para encontrarse y te muestre realmente lo que estás sintiendo, o hay una nueva persona que viene. Lo veo por el aspecto amoroso. No estoy viendo aquí sociedad en trabajo, estoy viendo amor, estoy viendo encuentro con una persona y ojo, aquí hay un matiz. Puede que tú estés conociendo a una persona que de una manera u otra no vayas con expectativas y cuando conectes con esa persona va a resultar que vas a sentir con esta persona que le conoces de toda una vida. Vas a conectar con un alma, vamos a decirle conexión de alma, ¿sí? Que está destinada a llegar en este tiempo. Puede ser un pacto álmico que hayas hecho antes de venir a la tierra, pero que esta persona viene como para relajar, calmar, suavizar tu vida amorosa en este tiempo. Puede que tú hayas pasado situaciones complicadas o que no hayas sabido entregarte en el amor. ¿En qué sentido? Que hayas dado mucho, que te hayas ilusionado mucho y la otra persona no. Y que por eso quizás después hayas creado como una coraza protectora para que no te hicieran más daño, algo así. Porque lo que veo aquí es vencimiento de estos miedos, de estas inseguridades, se cierra un karma con esto o algo que se quedó pendiente, que se debía cerrar ahora, que abre entonces una puerta al amor, pero a una conexión diferente, que se va a sentir muy transparente, se va a sentir muy en paz y te vas a sentir como, wow, qué confianza tengo con esta persona. La templanza, estos nuevos caminos vienen ya como con la sanación hecha. Es decir, ya no hay vuelta atrás. Ya no es que vuelvo a mirar atrás para seguir sanando. No. Ya aquí es miro hacia adelante. Si vuelvo a conectar con mi niño interior para seguir dándole mimos, para seguir abrazándole, para seguir conectando con mi niño o niña interior, porque no le voy a dejar solo nunca más. Pero
Mi nueva visión de futuro viene llena de esperanza, de alegría, de tranquilidad, de ecuanimidad. Empiezo a solucionar mi día a día con más perspectiva positiva. Es como ver incluso hasta los obstáculos como oportunidades de superarte, de hacerte más fuerte, porque es que ya lo hiciste. Una vez lo aprendas a hacer, ya después es mucho más fácil. Me hablan de una sanación a nivel físico, porque el estar quizás tanto tiempo estresado, preocupado, incluso pudiste sentir como cierto bajón energético, aburrimiento, sin ganas de hacer cosas. Dice que hay una recuperación a nivel física y energética para ti, que te vas a permitir comunicarte desde la verdad, no desde el tengo que protegerme. ¿Ok? Mira, haz de espadas. Tú identificas tu verdad y en base a ello empiezas a actuar. Ya no hay sombras que te hagan dudar. Me están hablando algunas veces en presente. Así que hay algunas personas que están conectando con este mensaje porque lo están viviendo ahora mismo y hay otros que lo van a hacer los próximos días. El as de espadas es esta misma carta de la conciencia, es decir, se repite la misma energía. Comunicaciones que van a venir canalizadas en ti, mensajes o noticias que van a venir también de manera terrenal, pero que van a ser muy reveladoras para ti, pero un alto grado de conciencia, de intuición y de saber, ya logré dar este paso, ya logré vencer esta situación, ahora soy capaz de comerme el mundo. Ahora soy capaz de hacer lo que sea. La luna, la persona que puede venir a ti, ok, siento dos mensajes aquí. Por una parte, va a haber una conexión muy profunda con esta persona. Es que siento una conexión más allá de lo físico terrenal. Siento como un halo de magia, como una conexión. Me dicen Piscis por esta carta. Puede que esta persona tenga Piscis o tú, muy fuerte en la carta natal. Pero lo que siento aquí es que hay una conexión que va a ser protegida de las personas envidiosas. Pero me muestran como por parte de la otra persona, pero por parte tuya también. Es como si esta persona hubiera tenido, al momento de llegar a ti, lobos hambrientos, porque lo veo muy claro, lobos ahí al acecho, pero por tu parte puede ser también. Personas que estén esperando a ver cada movimiento que tú hagas, cada pareja que tú conoces, cada persona que tú conoces, y están ahí al acecho vigilándote de alguna manera o vigilando a esta otra persona. Pero sin embargo, ninguno de los dos va a soltar esa luz que los está moviendo a conectar, esa energía que los está llevando a conectar uno con el otro. Siento que hay protección para la conexión entre ustedes, pero la mayor protección es la que, dado todas las circunstancias que tú has vivido y la evolución que tú has estado ya trayendo, trabajando todo este tiempo, tú puedes protegerte. Dale, busca piedras, minerales que te puedan proteger. Y siempre visualízate a ti y a esta persona en el momento que llegue a ti, envueltos en un círculo de luz morada, puede ser, violeta, y siempre pensando en ustedes como protegidos. O si no ha llegado todavía a ti, di esa persona que viene está protegida y viene a mí con protección.
porque así es. Pero hay algo que tiene que ver con tu mente. Es como que tú lo vas a estar, te siento súper poderoso a nivel mental e intuitivo en este tiempo. Súper poderoso. Aquellas cosas que tú estés pensando va a ser un clavo. No sé si te está pasando ya, espero que me lo pongas en los comentarios. Hay algo que tú llevas tiempo esperando que se te va a entregar. Tiene que ver con dinero, tiene que ver con algo que ya tú has puesto empeño, sacrificio, haber ido trabajando en esto y es momento de recoger los frutos. Estos frutos vienen. Recuerda que ya aquí te muestran la madurez. Ya es hora de recoger la cosecha. Paje de pentáculos, esa puede ser la comunicación. Te viene una comunicación respecto a un dinero, pero a la vez esto te va a permitir como poner en práctica ideas que tú has tenido, que las puedas llevar a el inicio de un nuevo emprendimiento, el aplicar para un nuevo trabajo, nuevos cursos, nuevo estudio, ¿vale? Mira, ¿recuerdas que te dije? Déjame ver la carta que sigue. 6 de bastos, ok. Como carta conclusión, no sale nada más y nada menos que el 6 de bastos. Después de una lucha, después de haber batallado mucho, el éxito es tuyo. Y el César lo que es de César, pero Dios lo que es de Dios. Hay que darte mérito por todo tu trabajo. La luna y el sol protegiendo a esta persona y a ti. Por una parte, ustedes van a ser un complemento perfecto, como lo son la luna y el sol. Además, cualquier duda que haya en medio, cualquier persona que venga a entorpecer el camino, energías que vengan a querer enturbiar la conexión, los pensamientos de ustedes, a que esto no se dé, esta conexión como debe ser, va a ser aclarada y revelada nuevamente, me lo muestran, primero por tu canalización de lo que está pasando, aclarar tu mente y expulsar, me dicen esa palabra, expulsar todo lo que esté creando confusión y duda de vuestras vidas. Ahora, me están mostrando también una, una situación en el que tú pudieras estar, fíjate, hasta este momento me muestran a una persona con una vara de luz en la mano. Ahí está, como un faro, con el que se está alumbrando en una noche oscura. Ok, pero ya esa luz no se queda pequeñita, sino que se hace grande y le da luz a todo lo que está viviendo, le da luz a la conexión, le da luz a esas personas que están al acecho, pero no por buenas razones, pero al iluminarles, como que no les deja más herramientas para que puedan atacar o para... Es como cuando cuestionan tu decisión y tú te sientas y les dices, mira, te escuché tu opinión, entiendo lo que me estás tratando de demostrar, te lo agradezco, es tu opinión, pero en mi vida decido yo. Punto en la boca, porque no le dejas más argumentos. No, que yo quiero por hacerlo bien, te lo agradezco. Que lo quieras hacer por mi bien, te lo agradezco. Pero mis decisiones son mías, es mi derecho y me pertenece a mí. Y no quiero hablar más del tema, porque esa decisión es mía. Es como que no le dejas más entrada a que esta persona venga a ensuciar con sus energías, con sus palabras, con mentiras, con lo que sea. Porque se va a estar protegiendo, y siento que esta persona lo puede estar haciendo igual, se va a estar protegiendo la conexión de dudas. Ahora, para esa persona que sienta que hay algún lazo, algún movimiento de energía, no me están hablando necesariamente de magia oscura, pero sí han podido hacer ciertos, vamos a decir, ciertos hechizos, ciertas cosas
o puede ser como le dicen, el mismo mal de ojo. Tanta fijación, también se está moviendo energía ahí, ¿vale? Con que una persona tenga fijación en ti o en la otra persona, o el hecho de que hayan personas siempre pendientes de tu vida, ahí también hay movimiento de energía, y según lo que esa persona crea o quiera sobre ti o envíe sobre ti, pues va a ser influencia en ti. Aquí no hay nada de eso. Aquí ya esto se queda fuera de esa burbuja de protección y se le da luz a todo. Mira, quiero que observes. 3 lobos ahí acechando, 2 o 3 lobos ahí acechando, en una noche oscura, en un bosque tenebroso. Sin embargo, ahí hay una persona que sigue avanzando en medio de las tinieblas, con su faro de luz guiándole, con su conciencia, con lo que le están canalizando en este momento de lo que debe hacer. Sigue avanzando, no está mirando para atrás. Pero es que es tan fuerte esa iluminación que le llega, que definitivamente desaparece cualquier situación de peligro que puedan representar esos lobos, esas personas. 6 de bastos como triunfo es el reconocimiento de, wow, Escorpio lo logró. Escorpio pasó un tiempo quizás no tan bueno, pero lo logró. Es como si esta luz en la que te dije que vas a dejar a esas personas sin herramientas, más allá de eso, tú fueras a ser ejemplo para estas personas y van a estar reconociendo lo que has hecho. Lo van a estar reconociendo. Unos de manera como más envidiosa, otros de manera más sincera, pero lo van a estar reconociendo. Porque para mí, tú vas a dejar sin palabras a unas cuantas personas. Vas a dejarles con la boca abierta. Vamos a ver. Viene un mensaje importante para ti, me lo vuelven a repetir. Puede ser una invitación, puede ser un mensaje. No conecto con la idea de que sea una persona del pasado. No. Es una persona nueva o que recién estás conociendo. Dice, si estás conociendo a alguien y tienes dudas, recuerda estas palabras. El yang, toma acción, abre las manos para recibir lo que te toca y toma acción para protegerlo. No solamente es decir yo me lo merezco y yo quiero recibirlo, no, también lo protejo de aquellos que no quieran que entre, que llegue. Y protégete en este tiempo todo lo que puedas. Mira, sabiduría profunda. Otra carta más que habla de conexión con la sabiduría que habita en ti, con tu ser superior, con esa sabiduría que ya está en ti. Conectar con ella. Cortar madera. Ok. Aquí me dan 2 mensajes. Por una parte, hay que eliminar las distracciones. Hay que eliminar esas personas que no te aporten. Pero también este momento a momento me resuena mucho con la carta de corta madera, porque habla de si lanzas un deseo al universo, en lo que te llega, suelta esa energía para que dejes al universo trabajar y enfócate en esas otras pequeñas cosas de tu día a día para que te llegue lo antes posible. No creo que tú estés como apegado a la idea, como obsesivo con una idea. No lo creo, porque te veo hasta relajado en tanto llegue lo que tú quieres. Pero si te viene algún momento en el que esperas ese dinero que no te llega o en algún momento te pones triste porque ves que no llega o te da duda, te dicen, ya eso está lanzado al universo, ya eso está pedido, no, hazlo y después suéltalo para que el universo pueda entonces trabajar en la manifestación. Recuerda que una cosa es pedirlo, visualizarlo y otra cosa es que se condense o pase a esta materia y se haga pues como tal visible para nosotros. No es lo mismo el tiempo tampoco nuestro que el del universo. Decir la verdad, nuevamente, algo sale a la luz para ti. Algo va a aclarar tu camino, la certeza que hay para ti es muy grande. Lo han repetido muchísimas veces.
Así que lo dejo hasta ahí, pero hay alguien que se quita la careta, hay alguien que dice la verdad, o puede ser que tú mismo te estés mostrando de una manera diferente al mundo porque no quieras aparentar más, porque no quieras esconderte más y quieres mostrarte vulnerable o tal y como eres. Ahí está entonces tu verdadera magia y tu verdadera atracción, principalmente del amor en tu vida. Porque veo que muchos corazoncitos vas a estar mostrándote tal y como eres, tal y como amas ante esta persona que puede estar viniendo para ti. Wow, ha sido una lectura maravillosa. Espero que a ti también te haya gustado. Si es así, pónmelo en los comentarios para que ya se vaya activando la aceptación de todo esto que viene a tu vida. Un beso grande. Bendiciones.